Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermana Denis. Bendición, hermana Ayala, que siempre está acompañándole. Y bendición para todos mis hermanos, los oyentes. Bueno, deseamos que hoy podamos escuchar algo en nuestra vida que nos dé aliento, nos fortalezca en la fe y nos dé dirección. Siempre tenemos un Dios que nos habla y siempre podemos tener una palabra de aliento y de bendición. Hoy quiero que pensemos un poquito en algunas cosas. Aquí hay bastante para hablar, pero vamos a tomar un poquito aquí acerca del profeta Elías. Hay varias partes en la Biblia donde se nos muestra a nosotros que este hombre fue sobresaliente y se nos dicen muchas cosas del profeta Elías, aunque su ministerio parece que fue muy corto allí en Israel, en el reino del norte. Sin embargo, la Biblia nos muestra a nosotros cosas importantes acerca de este hombre. Y bueno, la Biblia nos habla acerca del espíritu y el poder de Elías. El Señor lo mencionó en algunas partes aquí en el Nuevo Testamento o en los Evangelios y nos habló que, bueno, terminando ya el Antiguo Testamento hay una promesa de que Dios iba a enviar el profeta Elías. Él dijo, de aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos. Entonces, hay una promesa y aparece Juan el Bautista. Cuando aparece el Señor, lo señala y dice, este es el Elías que había de venir. Hay otra referencia, Santiago también nos dice en su carta, dice que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, pero que era un hombre de oración ferviente. Era un hombre que alcanzó victorias y grandes cosas por medio de la oración. En el capítulo 17 del primer libro de los Reyes, aquí se nos narra su historia, o aquí comienza, y vamos a mirar algunas cosas que nos pueden ayudar a nosotros en la fe. Siempre tenemos diferentes circunstancias que vivir, atravesamos momentos a veces de prueba en nuestra vida, momentos difíciles, pero la Biblia dice que esta es la victoria que ha vencido al mundo y es nuestra fe. El profeta Elías comienza aquí, comienza la palabra de Dios a narrarlo en el capítulo 17. Dice, entonces Elías, tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos días, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se fue el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Vamos a señalar algunas cosas aquí en el carácter del profeta Elías. Una de estas cosas es que, bueno, Elías primeramente cuando aparece allí delante de Acab, primeramente había recibido una palabra de Dios. Porque más adelante encontramos que cuando él está orando para que caiga fuego del cielo, él está diciendo, Señor, que sea conocido que todo lo que yo he hecho, lo he hecho porque tú me lo has mandado. Elías no inventó ninguna cosa, sino que en esa relación que él tenía con Dios como profeta, él recibía palabra de Dios para hablar. Y la Biblia nos dice que cuando él llegó aquí delante de Acab, nos muestra que era un hombre de coraje, porque cualquiera no se presenta delante de un rey para decirle esta palabra que él dijo. De manera que cuando él dice, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, lo único que puede realmente quitar el temor de nosotros es si nosotros somos conscientes que estamos en la presencia de Dios. Cualquier temor se va a disipar cuando uno es consciente de eso. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? No importa los enemigos, no importa las circunstancias, no importa las amenazas. Pero si estamos en la presencia de Dios,
todo temor se va a disipar. Pues la persona que vive en la presencia de Dios siempre va a tener una seguridad. Y eso es lo que está diciendo Elías. Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Elías está señalando que el Dios de Israel es Jehová. Porque en este tiempo se estaban adorando a otros dioses falsos, a Acá, a Asera, pero Elías está diciendo que el Dios de Israel es Jehová y que ese Dios está vivo, porque para muchos Jehová no aparecía por ninguna parte, no había señales de él, pero Elías está diciendo que Dios está vivo y que él vive en la presencia de este Dios. Entonces una cosa que tenemos aquí es que él tiene fe. Otra cosa es que Elías era un profeta de oración, porque Santiago nos dice que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, pero que oró fervientemente para que no lloviera. Esto me da a entender que cuando él fue a llevar esta palabra era porque él había tenido tiempo de oración en la presencia de Dios para que no lloviera. Y la Biblia nos dice que trajo esta palabra y cerró el cielo por 3 años y 6 meses. Era un hombre de fe. Y una cosa importante que nos dice aquí es que él está seguro de la palabra que está diciendo. Dice, aquí no va a haber lluvia ni rocío en estos días, sino por mi palabra. No solamente lluvia, sino él dice, tampoco va a haber siquiera rocío. Luego dice la Biblia aquí que vino el palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Y dice el versículo 5, y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. El profeta Elías era un hombre que vivía por la palabra de Dios. Él no se movía por circunstancias. Él no se movía por impulsos. Él no se movía porque a él le parecía, sino que el profeta Elías era un hombre que siempre se movía por la palabra de Jehová. Usted mira en el versículo 8 que dice también, vino la palabra de Jehová diciendo, levántate y vete a Sarepta. El verso 10 dice, entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Entonces el profeta Elías era un hombre que vivía movido por la palabra de Dios. Él vivía en esa revelación, porque es muy fácil a veces tomar, cuando las circunstancias son difíciles, cuando estamos pasando ciertas circunstancias, movernos sin esperar una palabra de Dios. Recordemos, por ejemplo, el caso de Abraham, cuando llegó a la tierra de Canaán, y la Biblia nos dice que vino una gran hambre allí. Inmediatamente él descendió a Egipto, pero él no fue orientado allí por la palabra de Dios. Y vemos que cuando él llegó a Egipto, allí hubo unas circunstancias que no eran muy buenas. Casi pierde su esposa en ese lugar, le tocó mentir, nunca levantó un altar allí en la tierra de Egipto. Entonces nos muestra que realmente Abraham se estaba moviendo en esos momentos por las circunstancias, pero no guiado por la palabra de Dios. Más adelante, cuando su hijo Isaac vivió un tiempo también en la tierra de hambre, vemos que el Señor le dice, no desciendas a Egipto, quédate aquí en esta tierra que yo te voy a sustentar. Entonces, qué bueno cuando nosotros aprendemos a movernos en esa dirección, a ser guiados por la palabra de Dios. No nos movemos porque de pronto por la situación que estamos viviendo, por lo que está pasando aquí, sino que tenemos una claridad y somos dirigidos por la palabra de Dios. Acordémonos del caso, por ejemplo, de Noemí, de su esposo y de sus hijos. Recordemos que cuando ellos salieron allí de la tierra de Belén, de la casa del pan, y se fueron a Moab para buscar alimento, para encontrar una vida mejor, una vida más cómoda. Pero ¿qué encontraron? Allí murió el esposo de Noemí, allí sus hijos se casaron con mujeres inconversas, es decir, que no eran del pueblo de Dios, y allí murieron sus hijos. Noemí perdió a su esposo, perdió a sus 2 hijos, quedó viuda. Porque ahí nosotros podemos entender que cuando uno se mueve simplemente por circunstancias, pero sin ser guiado por la palabra de Dios, a veces las cosas no nos salen bien. Siempre debemos vivir movidos por la palabra de Dios. Y eso es lo que nos muestra el profeta Elías. Él siempre le venía la palabra de Dios y dice la Biblia que él hacía conforme a la palabra del Señor. Entonces hay una seguridad
cuando nosotros nos movemos por esa palabra. Ojalá que aprendamos siempre a esperar en el Señor y antes de tomar decisiones, viajes, cambiar ciertas cosas en nuestra vida, esperar que haya una revelación de Dios a nosotros y que estemos seguros que hay una palabra de Dios que nos está moviendo, sea un cambio de ciudad, sea un cambio de circunstancias, cualquiera sea la situación, pero que vayamos movidos por la palabra del Señor. Ahora, la Biblia nos dice que Dios le dio a Elías una dirección específica. Lo primero le dice el Señor: apártate de aquí y vuélvese al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit. Mire que Dios siempre puede guardarnos en cualquier circunstancia, pero la palabra de Dios nos muestra que Él está diciendo a Elías: ve y escóndete, ve y escóndete. Entonces nosotros debemos siempre obedecer, aunque a veces nosotros no podemos decirle a Dios cómo Él va a hacer las cosas, cómo nos va a guardar. Cuando Dios nos dice escóndete, tenemos que escondernos. Cuando Dios nos habla a nosotros de pronto de salir, hay que hacerlo, porque muchas veces nosotros no oímos la voz de Dios y llevamos las consecuencias. Recordemos, por ejemplo, el caso de Josías, que era un hombre. La Biblia dice que no hubo ningún rey como él, que anduviera delante de Dios tan rectamente como él, este joven Josías. Sin embargo, él salió a hacer algo que Dios no le había mandado a hacer, y fue a hacer guerra contra el faraón. Y cuando él llegó allí, el faraón le dijo: la pelea no es contigo, yo no estoy en pelea contigo, entonces no te me atravieses en el camino, porque Dios me ha mandado que haga esta guerra, pero tú no tienes nada que ver en esto. Pero la Biblia dice que él no hizo caso, y él se le enfrentó allí, y allí cayó este varón. Era un varón de Dios, pero él no pudo entender la voz de Dios en ese momento, y allí perdió su vida. Y fue algo que causó gran tristeza en el pueblo de Israel, porque la Biblia nos dice que no había ningún rey como él que andara tan rectamente en los caminos de Dios. Pero qué importante es que nosotros nos guiemos por la palabra de Dios y oigamos. Dios está diciendo: ve y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Más adelante nosotros encontramos, aquí estaba mirando, que en el capítulo 18, cuando mandó acá a buscarlo, está diciendo aquí otro varón de Dios, está diciendo que vive Jehová tu Dios, capítulo 18, versículo 10, que no ha habido nación ni reino donde mi Señor no haya enviado a buscarte, y todos han respondido: no está aquí. Y a reinos y a naciones Él ha hecho jurar que no te han hallado. Entonces mire que Dios escondió a Elías y este hombre no lo pudo encontrar, y lo andaba buscando por todas partes para matarlo, y por eso Dios le había dicho: ve y escóndete, porque la vida de él corría peligro. Pero Dios sabía en dónde esconderlo, y él se fue allí. Entonces la Biblia dice: escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Entonces el lugar más seguro para nosotros vivir es en el centro de la voluntad de Dios. Cuando nosotros estamos en la voluntad de Dios, nadie nos puede tocar, nada nos puede dañar, porque ese es el lugar más seguro en el mundo. La Biblia habla de algunas personas que a veces van como escapando de pronto del león o del oso, y se meten a una cueva y allí está víbora y muerde. Porque la seguridad no está de pronto en los sitios, en los lugares, sino en andar en la voluntad de Dios. Cuando nosotros vivimos de acuerdo a esa voluntad, andamos seguros, porque somos guardados por la palabra de Dios. Y como el Señor Jesucristo dijo, cuando algunos le dijeron: vete de aquí a este lugar, porque el Herodes está buscando para matarte. Y el Señor le dijo: el que anda de día no tiene miedo de tropezar, porque anda en la luz del día. Y él dijo: lléganle a esa zorra que yo hago hoy y mañana curación, y al tercer día soy consumado. Es decir, que cuando Dios tiene una obra para uno y uno anda en esa dirección, en la palabra de Dios, nunca se va a morir antes de tiempo. Nunca va a terminar su carrera antes de tiempo, cuando andamos guiados por la palabra de Dios.
Y recordemos siempre, el lugar realmente más seguro para nosotros vivir es cuando andamos en el centro de la voluntad de Dios. Es muy importante que nosotros aprendamos estas lecciones que realmente son sencillas, pero cuando nosotros las entendemos y las ponemos por obra, vamos a ver que la vida se nos vuelve a nosotros más tranquila, vivimos una vida de reposo, aún en medio de las dificultades que tengamos que pasar, vamos a ir una vida de reposo, una vida de seguridad, porque sabemos que si estamos guiados por Dios, esto va a traer una grande seguridad. Mire, cuando uno sabe que Dios le ha dado una palabra, usted se ha movido en cierta dirección, usted ha tomado ciertas decisiones, pero usted está seguro que es Dios el que ha hecho esto, usted tiene una tremenda seguridad. Hay algo que lo hace a usted siempre mantenerse seguro, así vengan momentos difíciles, así vengan circunstancias adversas, así venga la prueba, así venga lo que venga. Pero si usted sabe que está en la voluntad de Dios, usted va a tener una tremenda seguridad. Y esto es importante para nosotros. Procuremos siempre que nuestro oído esté atento a la voz de Dios y digamos, no importa lo que otros piensen, lo que otros digan, pero si nosotros sabemos que Dios nos mandó allí y sabemos que estamos por revelación de Dios, vamos a estar completamente seguros y ninguna cosa nos va a nosotros a asustar, ninguna cosa nos va a desestabilizar, porque ese es el lugar más seguro para vivir, el centro de la voluntad de nuestro Dios. Entonces, que Dios nos ayude para nosotros vivir en el centro de esa voluntad. Aquí dice, el Señor le dice a Elías, dice, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Qué bueno que, mire, cuando uno anda como en esa relación tan íntima con Dios, Dios hasta le da la dirección, a dónde tiene que mudarse, a dónde tiene que irse, y muchas veces pasan cosas así en nuestra vida. Uno a veces le parece, por ejemplo, una casa bonita, uno le parece esta ciudad bonita, pero eso es lo que a uno a veces le parece, pero muchas veces la voluntad de Dios, eso no es lo mejor. Dios nos da una dirección exacta y Él nos dice realmente en dónde las cosas van a estar bien, porque sabe que, mire, Dios iba a enviar hambre en toda la tierra y el peligro iba a estar para Elías en todas partes, pero Dios era el que sabía el lugar perfecto donde Él está. Posiblemente no era el lugar más cómodo, tal vez no era el lugar más bonito, pero era el lugar más seguro para él. Y eso era importante. Recordemos que cuando Lot tomó la decisión y él comenzó a mirar en dónde iba a vivir, él se guió por la vista de sus ojos y por lo que él le agradó. Y él dice que vio esa llanura, que era como riego de Jehová. Y él vio muy bonitos pastos y dijo, bueno, esto es próspero, esto está muy bien, aquí tengo buen futuro. Pero nosotros sabemos cómo terminaron las cosas para él. Al final, todo lo que él había conseguido, al final lo perdió. Hasta su propia familia la perdió, porque primero perdió a su esposa, convertida en estatua de sal, y vemos que sus hijas también se habían corrompido con las costumbres de Sodoma y de Gomorra. Entonces, no nos guiemos por la vista de nuestros ojos y nuestros sentimientos. Uno a veces tiene deseos de moverse por esto, por circunstancias, por presiones internas o externas, pero guiémonos por la voz de Dios. Yo le está dando él una dirección completa y me llama la atención que aquí dice, ve y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Esto es interesante porque en dónde y cómo iba a sustentar Dios al profeta, él tenía que estar atento a lo que Dios le estaba hablando. Y Dios está diciendo, yo le he dado orden a los cuervos que te den allí de comer. ¿A dónde iban a llegar los cuervos? A ese lugar que Dios le estaba diciendo. Él iba a encontrar la provisión de Dios en otro lugar porque Dios le había dado orden a los cuervos que lo sustentaran allí en ese lugar. Ahí le iba a llegar la comida. La Biblia nos dice que los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebían del arroyo. Mire, qué interesante que el lugar que Dios le señala es ese lugar de la provisión.
el lugar de la bendición de Dios, el lugar del sustento para él, el lugar de seguridad, era el lugar que Dios le había señalado. Y qué bueno que nosotros aprendamos esto, porque en el allí de Dios, o sea, en ese lugar que está diciendo, yo he ordenado a los cuervos que te den allí de comer, en ese lugar es donde él va a encontrar lo que Dios tiene para él. Nosotros muchas veces pensamos que vamos a encontrar lo que necesitamos para nosotros, por lo que nosotros podemos racionalizar. Y decimos, no, en aquel lugar está mejor, aquel lugar se ve bien, pero el único lugar donde vamos a encontrar seguridad y provisión para nosotros es el lugar que Dios tiene señalado para nosotros. Y Dios está diciendo, usted va a beber allí del arroyo, y yo le he dado orden a los cuervos que te traigan allí pan y carne por la mañana y por la tarde. Y vemos que nunca le faltó la provisión de Dios en ese lugar hasta que Dios decidió moverlo para otro sitio. Gloria a Dios. Bueno, algunos han dicho, bueno, que los cuervos no eran animales, sino que eran algunos viajeros que pasaban por ese lugar. Yo no sé, pues no he encontrado en la Biblia algo que diga que de pronto eran unas caravanas que pasaban por ahí. Hasta ahora pues veo la palabra de Dios que dice que eran cuervos. Pero sea lo uno, sea lo otro, era una provisión milagrosa de Dios. Era Dios el que le estaba proveyendo y era el que le estaba sustentando. Y qué interesante que, mire, había tanta gente del pueblo de Dios, tanta gente, que hubieran tenido ese privilegio de sostener a este profeta. Pero Dios escogió enviarle unos cuervos. Y escuché que alguien dijo, y me llamó la atención, porque una vez oí un predicador que dijo, ¿sabe por qué Dios le mandó la comida con los cuervos? Dijo, porque si de pronto hubiera mandado con otras personas, se hubieran comido la comida del profeta. No le hubiera llegado allá. Y vemos que cuando Dios va a sostener a una persona, no importa los recursos, no importa los medios que él use, pero Dios lo sostiene. No somos nosotros los que decidimos cómo, sino es Dios el que decide para nuestra vida cómo nos va a sostener cuando nosotros decidimos vivir en esa palabra de Dios. Bueno, la Biblia dice que cuando pasaron algunos días, dice que el arroyo se secó porque no había llovido sobre la tierra. Entonces, las circunstancias que estaban viviendo todo el mundo también comenzó a vivir las de Elías. También. Pero la diferencia era que Elías siempre tenía una palabra de Dios. Y esa palabra le llegó y le dijo, ahorita vete de aquí y ve a Sarepta de Sidón y mora allí. Y yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. No importa si el arroyo que nosotros a veces, del que estamos comiendo, del que estamos viviendo, se seca. A veces pensamos que es una fábrica, pensamos que es la empresa, pensamos que es un patrón, pensamos que es esto, aquello, pero recordemos que nuestra provisión es Dios. Nuestra provisión no es un hombre, nuestra provisión no es una empresa, nuestra provisión no es una ciudad, nuestra provisión, dice la Biblia, es que alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Él es nuestro sustentador, Él es el que nos guía, y cuando llegue el momento de necesidad, Dios va a guiarnos. Interesante que el Señor dijo, hablando allí a su pueblo, Él les dijo que había muchas viudas en Israel, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer en Sarepta. Ninguna de estas, había muchas viudas, como el Señor dijo que habían muchos leprosos en Israel, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán el sirio. Es decir, que en aquel pueblo donde debía encontrarse, donde Dios debía encontrar personas dispuestas para servir, personas para hacer la voluntad de Dios, no las encontró. Y Dios encontró en otras personas, aparte de su pueblo, personas que estaban listas para sustentar al varón de Dios, personas que estaban dispuestas para creer en lo que Dios iba a hacer. Y Elías se fue allí, y mire que cuando Dios quiere sostener a alguien y Dios quiere hacer algo, no importa, Dios no escogió un hombre rico, Dios no escogió a un hombre que tuviera muchas riquezas para mantener al profeta, sino que escogió a una viuda que tenía solamente una comida para ella y para su hijo.
Y Dios iba a tener el propósito de traer una bendición, tanto para él como para aquella viuda. Aquella viuda que ya no tenía más que comer, pero cuando llegó el varón de Dios allí, trajo la bendición de Dios a esta casa. Y nosotros ojalá que Dios nos ayude para ser entendidos, porque muchas veces lo último que nosotros tenemos, el último recurso, muchas veces Dios nos lo pide a nosotros para su obra. Y cuando Dios nos lo pide, tiene el propósito de traer la bendición a nuestra casa y a nuestra vida por medio de lo último que tenemos, por medio de lo poquito. Entonces, ahí en el caso de Elías vemos que Dios lo está sustentando de una y de otra manera, pero siempre de una manera milagrosa. Recordemos que los recursos son de Dios, recordemos que la palabra de Dios es la que nos da vida. La Biblia dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hay muchas cosas aquí para mirar en el profeta Elías. El tiempo se nos ha agotado, pero vamos a pedirle a Dios que nos ayude a vivir por la fe, a andar por revelación en esta palabra, que siempre seamos guiados por Dios y que cualquier decisión que tomemos podamos siempre tener esa seguridad de que nos estamos moviendo dentro de esa área de la palabra de Dios para nosotros, y vamos a vivir vidas seguras. Siempre vamos a tener lo que nosotros necesitamos, no conforme nosotros pensamos, sino de acuerdo a lo que Dios ha decidido en su santa voluntad. Entonces deseo que esta palabra nos bendiga y que Dios nos ayude, nos oriente y podamos hoy enfocar nuestra visión en Dios, que es nuestro proveedor, el que siempre provee los recursos y el que sabe en dónde está lo que realmente nosotros necesitamos para vivir. Que la paz de Cristo sea con todos en este día y que podamos disfrutar de la bendición de Dios. Gracias, Pastor Alfredo. Dios le bendiga y le guarde por esta palabra.